Buenas, buenas tardes. ¿Cómo anda, profe? Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Profe, ¿quiere que arranquemos con el procedimiento? ¿Le parece mejor? Y después dejamos lugar para dudas, repasos. Hola, buenas tardes, ¿alguno que me responda? ¿Se escucha por ahí? Hola, profesor. ¿Cómo anda, profe? Ahí tenía algo mal acá con mi... Ahí le escucho. ¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien? No, le preguntaba si quería que arranquemos con el procedimiento y después lo dejamos libre para las consultas de Simplex, de los temas que ya fuimos dando. Listo, vos sabés que de eso que hablamos de hoy me estuve fijando y el de compra de bienes de uso es muy parecido al anterior que di, entonces me pareció mejor si completamos el de pago. Perfecto. Eh, Listo, entonces vamos a hacer eso y inclusive después repasamos un poquito porque creo que estamos bien con la cantidad de clases disponibles y lo que nos queda por dar, que es casi nada, ¿no? Un poco Está. más de cursograma sería y vamos a hablar con Aldo después del tema esa de tu idea ¿Está? que me parece que es buena. Perfecto, profe. Para la semana que viene, entonces, ahora después lo hablamos con el profe Montini y vemos si sale la Listo, semana que viene. listo. Ellos están presentes. ¿Está presente Aldo por ahí o me parece que no está? No lo veo. Eh, ¿Cómo estamos para empezar? ¿Qué dicen los chicos? ¿Escuchan? ¿Está todo bien? Cantidad 51 hay en esa y en la otra hay 42. Bueno, estamos 90 en total. Puede que ya no entre más nadie. Son las 2:10 prácticamente. Perfecto. Yo me demoro 2 minutos en cargar la botellita de agua, así no raspa tanto cuando terminamos de hablar. Y Listo, vengo. listo. Fiorella, ahí estoy leyendo el chat. ¿Y qué tema vamos a dar hoy? Perdón. Hoy vamos a dar eh, cursograma de pagos y después el profe va a seguir con el tema de Simplex y demás cuestiones. Ahí vengo en un segundito. ¿Y Nico? ¿Era la 32? ¿La 30? ¿Cómo? Bueno, gente, les voy a compartir pantalla en primera medida eh, de algo que solemos hacer cuando se aproximan los parciales.
A ver, vamos a compartir. A modo de chiste, a modo de que vayan poniéndose, ajustando los cinturones de seguridad con la materia nuestra y la materia que estén haciendo. ¿Me escuchan ahí por las dudas? Ok. Técnicamente, chicos, cuando nosotros empezamos a hablar de planificación y empezamos a hablar de un montón de cosas de la facultad, de minuto cero con la materia de CPM, les hablamos de la planificación. ¿Sí? Entonces siempre recuerden esto, que nosotros hablamos de la parte de la planificación para poner en funcionamiento un sistema que pueda atacar un problema detectado, arrojar el resultado esperado, controlarlo y que tenga una mejora a través de ese control, que son los indicadores que vimos el otro día. ¿Sí? Básicamente, esa es la materia muy a gran escala, pero es la planificación y después el tema de la puesta a punto de un sistema para hacer una tarea. Entonces, vamos a dejar compartir y vamos a charlar 2 segundos antes con un tema que no es precisamente de cursograma, pero me gustaría hablarlo. Alguien, por ejemplo, sacó el rendimiento, preguntas raras si las hay, pero alguien sacó el rendimiento de cuántas hojas estudian por hora ustedes, o sea, cuánto tiempo tardan en estudiar una hoja o una materia o un parcial. No es pregunta que les quiera tomar el pelo, sino que realmente es aplicable lo que estoy queriendo decirles. El tema de indicadores, del CPM, del camino crítico, tengo que estudiar una materia por día o tengo que estudiar una hora por día, 1 hora y media por día me alcanza para tal materia. ¿Alguien empezó a hacer esa planificación de su carrera? Chicos. Acá en la 2020 veo a Agustín, 3 días la hoja prox. Si es de memoria, son 3 hojas por día. ¿Está? Cada uno tiene esto para que ustedes vayan viendo a dónde voy a ir a apuntar. ¿Está? Cuando uno, el caso es el tiempo, dentro de todos los órdenes de la vida, lo que no tenemos siempre es tiempo. A lo que vamos a dedicarle tiene que ser de buena calidad para que justifique esa inversión. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, tengo que estudiar tal materia, ¿sí? ¿Cuántas horas le voy a poder dedicar a ese parcial para poder aprobarlo? De acuerdo a las restricciones que tenemos en cuanto a materias que vamos a cursar, otras materias, el trabajo o la vida familiar o la vida social, o cuánto le voy a dedicar a la pareja, o cuánto le voy a dedicar a un viaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero arrancar de esta manera, con un enfoque por ahí un poquito medio raro, de la cuestión del cálculo? Porque, a ver, les voy a compartir pantalla, para que veamos esto. Si uno dice generalmente, siempre hay tiempo para estudiar, siempre me falta tiempo, siempre voy a tener tiempo para estudiar, falta mucho para el parcial, voy a llegar con el tiempo porque faltan un montón de días, ¿está? Entonces, hay un montón, obviamente hay un montón de páginas donde vos podés hacer el cálculo entre fechas, ¿sí? Entonces yo hice el cálculo de fechas entre hoy a las 2 de la tarde, 6 minutos, ¿sí? Con respecto al parcial. El parcial era el 29, ¿no? De junio. 20. Esperá que me quedan las dudas. Sí, 29. Es un martes, 29 de ¿no? junio. Claro, martes. Sí. Entonces, chicos, lo que vamos a tener, ustedes dicen, bueno, son un montón son 2 semanas, falta un montón todavía. Si yo lo empiezo a poner acá ahora, van a faltar 13 días, 23 horas
53 minutos y 33 segundos al momento del cálculo. ¿Está? O 14 días. O 336 horas. ¿Está? De esas 336 horas, ¿cuántas horas van a dormir por día durante todos esos días que van a faltar? ¿Cuántas horas le van a dedicar al tema de transporte, de traslado? ¿Cuánto para comer? ¿Cuánto para hacer deporte? ¿Cuánto para estar con los amigos? ¿Cuánto para salir a la costanera a tomar un tereré, o un mate, o comer una mandarina al sol? Lo que sea. ¿Está? Vayan empezando a netear. Este es un juego que nos gusta hacer en el pizarrón en el aula, pero bueno, dadas las condiciones actuales, no podemos hacer. Pero nos quedan, dijimos, 336 horas, ¿sí? O 14 días de parcial. Ustedes pónganse a pensar cuántos días quedaban acá. Vamos a poner 13, no vamos a ser tan... Vamos a poner 13. 13 días, ¿sí? Vamos a hacer 13 días por 7 horas que vayamos a dormir. Son 91 horas, ¿está? Entonces tengo acá 36. Eso para que veamos cómo se puede empezar a hacer la planificación. 36. Sin ser propietario de un emprendimiento y administrando lo que nosotros tenemos como estudiantes de sobra muchas veces, o subutilizado, que es el tiempo. ¿Está? Entonces, sueño. Vamos por acá. Un segundo. Sueño. Almuerzo. O comida. Vayan tirando ustedes, gente, un número. Quiero que esto sea entretenido para que veamos cómo es el efecto de ir planificando sistemáticamente algo. ¿Cuánto le ponemos por horas? ¿Cómo? Desayuno, si alguien desayuna, y pongámosles 2 horas. ¿Te parece? Entonces vamos a hacer así, vamos a anclar, vamos a ir haciendo un diagrama, un flujo de fondo del sueño y de las horas disponibles. ¿Cuánto dijimos de sueño? 7 horas. ¿Sí? Entonces 13 por 7. Ok. Entonces, comida 2 horas. ¿Qué más hacemos? Deporte queremos hacer, vamos a ponerle. Acá no vamos a ser tan idealistas que vamos a hacer 13 días de deporte. Vamos a ponerle 2 horas. 2 horas por día por 5 días. 10. ¿Qué más se les ocurre a ustedes, muchachos? Muchachas. A todos. Muchachos, muchachas, muchaches, muchachos, muchachis. Clase, exactamente, me parece muy bien que incluyan la facultad en este esquema. Muy bien. ¿Cómo es el nombre del caballero? Iván. Iván, ¿cuántas horas de cursado le metemos? 5 días, 4 horas. Entonces son 10 días, vamos a poner 10 días por 4 horas. Vamos a poner todo con fórmula para que no nos quede dudas. Ahí estamos en el horno. ¿Está? Entonces. No 400. ¿Cómo? Perdón. Ah, no, acá puse por. Ahora sí. Había comido un 0, sí. Tiene razón. Angora. De clase, de estudios,
o de otra actividad que quieran hacer. Higiene o limpieza que uno vive en el departamento. Cuando es estudiante que está solo en el departamento, que uno dice, no miro a la bacha para que no se acumulen los platos sucios y cuando te diste cuenta tenés el departamento dentro de la bacha. Vamos a ponerle 1 hora por día, si queremos, por 13 días, para mantener el orden. Son 13. ¿Qué más, gente? ¿Cerramos la mesa 8? Trabajo, muy bien. Vamos a ponerle 8 horas por 10 días. Hay quienes están en plan becario, hay quienes están haciendo pasantías. Vamos a poner 6 horas, si quieren. Por 10 días. ¿Sí? Y ahí cerramos para no hacerlo tan extensivo. Tampoco quiero que sea muy denso el juego este de planificación. Hacemos así la suma. ¿Está? Vamos a ponerle por -1 para que nos quede ya en negativo. Vamos a ponerlo acá. Y nos vamos a poner acá, total horas disponibles. $36 horas. Nos quedan pero siendo recontra favorables con el pronóstico, que nosotros no nos vamos a distraer. Yo creo que generalmente cuando uno se sienta, apoya la cola en la tabla de la silla y ya le dan ganas de salvar al mundo, de rescatar a un perro en un refugio animal. Uno encuentra esas razones místicas para no sentarse porque tiene que hacer una obra de bien del mundo. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces y por eso me sirvió ajustarme a una tablita más o menos parecida a esta. ¿Está? ¿A dónde quiero ir con esto? Y ahora sí ya dejo el juego y arrancamos con la materia. Sí, ahí como estaban poniendo, horas recreativas, horas de clase de otra materia, todo. O sea, ustedes metan en la batidora todo eso que ustedes personalmente tengan y saquen cuánta cantidad de horas le van a quedar. Y a esto iba lo importante de la productividad de estudiar. ¿Cuánto estudian ustedes por día? ¿Está? Yo me acuerdo cuando empecé medio a querer hacer estos indicadores, yo decía, bueno, en el mejor de los casos, pero cuando yo estaba iluminado, los planetas se alineaban, las chakras estaban todas en su lugar y el zodíaco estaba a mi favor en todo el horóscopo, yo estudiaba, que no era siempre, como máximo 1 hora, una hoja por hora. Pero cuando estaba, yo digo, me estoy emocionando y el pico era 1 hora por hoja. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tenía que estudiar. Yo decía, bueno, hoy tengo todo el día libre para estudiar. Entonces, yo digo, tengo todo el día libre, por una hoja de 1 hora, lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Está? Ahora, si yo digo, che, no, yo tengo que dormir, yo tengo que ir al gimnasio, o tengo que jugar al básquet, o al fútbol, o al vóley, o salir a caminar, me viene a visitar unos parientes, o voy a visitar unos amigos, voy a visitar a mi pareja, bla, 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 y de golpe ese día, esas 24 horas de fantasía que teníamos para estudiar, se nos reducen a un margen de 2 horas. Entonces, ¿a qué quiero ir esto? Que podamos aprovechar o empecemos a hacer este ejercicio de planificación desde que somos estudiantes. No esperemos a estar recibidos para empezar a hacer una planificación porque si nosotros no tenemos internalizado este procedimiento, se nos va a complicar a la hora de poderlo llevar a cabo en una empresa. ¿Sí?
No me quiero poner muy denso, no quiero joder mucho más con esto, era solamente a manera de mención, porque lo que estamos por ver ahora o continuar viendo con unos cursogramas es la planificación de algo, como ya lo habíamos mencionado. ¿Está? Entonces, ahora sí, confírmame si lo han. ¿Quién anda con un gato en la calle? En la casa. Gente, ¿pudieron ver en el aula virtual el procedimiento? ¿Lo encontraron el de pagos? ¿Me escucha alguien? Por las dudas. Me quedé en mudo. ¿Está? Bueno, mi idea es que esto sea al revés. Hoy ya terminando ya o ya en la recta final de la materia, con que nos hayan aguantado, les agradecemos que nos hayan aguantado estas tardes en compañía nuestra, pero la idea es que podamos ir analizando el procedimiento de pago de una manera distinta. Hasta que ustedes sean los protagonistas del desarrollo y que me digan o que vayamos charlando sobre los controles internos que se pueden hacer, las planificaciones que se pueden hacer o el motivo por el cual hacemos tal o cual actividad. ¿Les parece que hagamos así? Me parece un poco más productivo o menos aburrido también para ustedes que estar escuchándonos a nosotros hablar de algo que ustedes ya lo tienen en la mano. O sea, la idea sería generar este valor agregado para que por ahí salgan preguntas que alguien quisiera hacer y nos animan o lo que fuera. ¿Ahí lo pueden ver bien? ¿O ustedes también lo tienen ahí en el aula? Hello. ¿Está? Bueno, arrancamos. ¿Alguien quiere dar la explicación como veníamos haciendo de por qué son las áreas intermitentes son las que aparecen? ¿Cómo, o de dónde viene el arranque? Si bien tienen el descriptivo, pero estaría bueno que ya empiecen a agarrar esta modalidad de poder ejercitarse eh, en grupo o ir resolviéndolo en grupos. ¿Por qué son, por qué son las partes intervinientes las que están ahí? ¿Qué, o sea, el por qué? Puede ser tesorería que va a ser el que va a despachar el dinero para hacer los pagos. Sí, tesorería es el órgano o la parte de la empresa, del negocio, que va a manejar los fondos. Exactamente. Pero, ¿cómo calculamos? ¿Por qué pago está donde está pagos? O sea, ¿de dónde proviene esta? ¿Cuál es el precedente de esto? Profe, ¿sería de una compra?
¿Cómo? Nosotros estamos pagando una compra que hicimos. Exactamente, son compras que fueron hechas anteriormente. ¿Está? Entonces, si nosotros, la semana pasada lo habíamos mencionado, que era el criterio de lo percibido, el criterio de lo devengado. Está, la contabilidad iba por lo devengado y lo financiero iba por lo percibido. ¿Sí? ¿Recuerdan eso de presupuesto por las dudas? Bueno, entonces, la idea sería volcar dentro de esa rueda operativa primaria que habíamos visto en documentos comerciales. Recuerden, las actividades de esa rueda primaria de compra-venta, pagos y compras, compra-venta, pagos y cobros, es diferenciar las que son de carácter económico y las que son de carácter financiero. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que era la venta, donde uno adquirió un derecho. Ya vimos, hablamos de lo que era el criterio de lo percibido a través de la cobranza, que era la ejecución de ese derecho, donde disminuían documentos deudores por venta y aumentaban las disponibilidades o como fuera que fuera hecho el pago. ¿Sí? Por otro lado, entonces, lo mismo, pero como contrapartida, nosotros del otro lado del mostrador, las compras son la parte comercial, la parte económica. Nosotros hacemos una planificación, como hablamos recién, a modo de ejemplo de la parte del estudiante. Hagamos una planificación de compra en base a qué? A los pronósticos, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer en los presupuestos. ¿Ok? De ahí viene después el tema de los modelos de gestión o los modelos de, como habíamos mencionado, si es por justo tiempo, si nuestro proveedor nos va a dar la mercadería rápida, si no vamos a tener problemas en el proceso de logística. ¿Sí? Entonces, esa parte de la comercial, además para ir agregando, nosotros podemos tener varias cadenas, varios eslabones en la cadena de logística. Están las ventas, las directas, están las ventas indirectas, las ventas a través de un mayorista, minoreo y consumidor. Pero ese análisis lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de que, mientras más directo sea, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el volumen de pago, o las condiciones van a ser más elevadas para un emprendimiento que está recién comenzando. Aclaro. Y entre paréntesis, no siempre. Entonces, si nosotros determinamos una buena política de compras, lo que vamos a tener que determinar en igual sentido y en concordancia una buena política de pagos. ¿A través de qué? Como vimos la clase pasada, del flujo de fondos. El flujo de fondos era lo que yo cobraba menos lo que yo tenía que pagar, ¿tá? Menos gastos fijos, menos intereses de una deuda o un préstamo que ya se ha tomado, menos los impuestos, etc. ¿Sí? Entonces, si yo genero una compra a 30 días, entonces tengo que estar seguro que ese flujo de fondos dentro de 30 días me permita tener esa cantidad de dinero suficiente para cubrir el pago que vamos a analizar hoy. ¿Los dormí? ¿Los perdí? ¿Los compliqué? ¿O estuvo bien y se entendió? Necesito su apoyo logístico para ver si bajo un poco más a tierra o se entendió bien. ¿Cómo? Ah. Hagamos fuerza que dentro de 2 semanas no me van a tener que aguantar más si aprueban la materia. Vamos. Así que pónganse las pilas, por lo menos por eso. Así no me tienen que aguantar más hablando así en muchas veces. ¿Sí? Entonces, arrancamos. Pagos, porque va a ser la parte que va a gestionar esa documentación, ese legajo. Tesorería,
porque como dijo la compañera recién, es la parte de la empresa que maneja los fondos. El autorizante puede ser el tesorero, puede ser el dueño si es uno unipersonal, pero alguien tiene que tener la autorización de efectuar ese pago, ¿sí? Analizando, controlando todo lo que hablamos recién. Y contaduría, obviamente, va a ser la que gestione toda la documentación, la registración que estructure todos los procesos que se fueron dando para el equilibrio contable dentro de la empresa. Y el proveedor, en este caso, va a ser la persona o la empresa feliz que va a recibir los fondos si se han cumplido las etapas administrativas previas. ¿Sí? Bueno, arrancamos. ¿Cómo arrancamos? En un proceso no representado. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, la parte de venta, la parte de compras, a los fines de pago, no le interesa. ¿Sí? Ya va a venir de la parte del circuito de compras, va a venir la documentación, el legajo, que nos va a permitir no solo empezar la gestión del pago. Ahora, en el punto 2, se genera, en base a la documentación que tengamos dentro del legajo, las órdenes de pago. ¿Sí? Estas órdenes de pago son las que van a empezar a mover la maquinaria de la empresa para poder ejecutar esa deuda y poder cancelarla. Entonces, al tesorero o a la persona de tesorería, nosotros le vamos a informar la existencia de esta deuda exigible por parte de un tercero, que se fue adquirida, o sea, que hemos adquirido en el proceso de compra anterior, para que nos libere los fondos y efectuar de esa manera el cheque. Abro paréntesis y aclaro, este procedimiento es de pago y utiliza el documento cheques. Puede ser transferencia, puede ser otros medios, pero lo vamos a dejar como modelo más genérico, el tema de los cheques. Entonces, tesorero va a hacer un control, primero de las existencias y tanto de la documentación, para generar la orden de pago. ¿Sí? La orden el cheque. La orden de pago generada en pagos va a ser de vuelta el duplicado a pagos y la original, ¿sí? La original en conjunto con la documentación va a pasar al autorizante o a la persona que va a poner el gancho en la segunda firma del cheque. ¿Sí? Con esto, acá hace un control también, porque obviamente quien firma va a ser el responsable. Nadie va a querer poner las manos, o nadie va a querer apoyar a la lapicera o la virome dentro de un cheque si no está seguro de lo que está firmando. Porque esto es súper sensible. Entonces el autorizante, el autorizante emite la segunda firma, estampa la segunda firma, coloca dentro del cheque, y acá hay que tener especial cuidado, recuerden de control interno, cuando hablábamos de la custodia de los documentos. Bueno, este cheque es totalmente exigible. Si se pierde, salvo que sea que se coloque a quién va destinado, si es un cheque abierto, persona que lo encuentra, persona que lo puede cobrar. Entonces, por eso hay que tener especial cuidado. Acá hago otra pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con la materia. ¿Dieron derecho privado? ¿Han rendido ya derecho privado? ¿Está? Sí, lo veo. ¿Han visto la parte de cheques? ¿Han dado los diferentes tipos de cheques? ¿Por las dudas? ¿Está? ¿Por qué hago esta pregunta y acá pongo el freno de mano y paro? Porque acá son esos puntos que dentro de la carrera nosotros tenemos que tener en cuenta como estudiantes, ¿sí?
respecto a la aplicación del conocimiento, porque una cosa es dar el cheque en la facultad, me imagino a lo mejor lo van a dar en otra materia, si no lo dieron en Derecho Privado 1, pero, por ejemplo, pregúntense siempre el tema de, vayan a lo práctico, o sea, si el cheque, ¿alguien sabe cómo se transfiere un cheque? Acá cambia la pregunta. Por ejemplo, si me hacen un cheque a mí, a nombre de Juan José Moriena, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se hace el endoso? El endoso es la firma, la aclaración y el DNI. ¿Está? El endoso tiene un sentido, ¿sí? El cheque tiene que estar puesto de una manera específica, ¿está? Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque hay muchas veces, y escuché muchas historias de contadores y licenciados que se recibieron, fueron al banco y tenían que endosar un cheque y no sabían, ¿está? Entonces, pregúntense siempre, esto es una recomendación de cara de acá al futuro de lo que quede en la carrera, todos los conocimientos que ustedes van a ir incorporando, pregúntense cómo se aplican en la realidad, porque si no nos vamos a quedar muchas veces con el libro y cuando nos hagan una consulta profesional nos vamos a demorar, no quiere decir que no la sepamos, pero nos vamos a demorar por ahí en exceso en el tiempo de respuesta del cliente. ¿Está? Recuerden, el tema de los cheques es fundamental que tengamos en cuenta si es no a la orden, si es cruzado, si está al portador, si cuántas firmas lleva, si lleva uno, si lleva dos, si está bien el cheque hecho, los errores de ortografía. Está, sobre todo el instrumento del cheque, que es una materia aparte. Por eso paré acá, porque es muy importante, porque es el documento al cual ustedes van a acceder para poder cobrar una deuda. Ni más ni menos, súper importante. ¿Está? Entonces, nada, perdón, profe, si me demoré en la explicación de esto, pero creo que vale la pena el aviso parroquial sobre este documento. Sí, totalmente, vale la pena. Es parte de lo que le va formando a los chicos en la profesión que van a tener, eso es así. Mucho de todo eso nosotros insistimos desde el lado del docente y cosas por ahí que tienen hasta parentesco con otras cosas, por ejemplo, las expresiones que ocupan, cómo se desenvuelven. Cuando vemos los exámenes, a veces a algunos chicos les sugerimos que corrijan un poco la manera de expresarse porque van a ser profesionales y tienen que tener en cuenta desde detalles de la vida cotidiana como endosar un cheque hasta cómo expresarse. Cuando sean profesionales todo eso va a tener mucho más valor y no va a ser algo simple, van a estar bajo la lupa y van a tener mucha exigencia cuando sean contratados como profesionales. Así que bueno, he hecho este parate. Avanzamos con la hoja 2 y si bien es un poco extenso, parece acá a la vista, dentro de todo termina siendo sencillo porque tiene poco recorrido, poca interacción y pocos documentos en definitiva. Está porque arranca con la necesidad de pagar, ¿sí? Se explica como quien va a pagar necesita la autorización de que le liberen los fondos y el responsable tiene que avalar. Entonces, eso como tres primeras etapas, si queremos llamarlo. Después, quien va a pagar tiene la orden de pago y el cheque ya para efectuarse. Y acá nosotros nos reímos con el profe porque estamos muchas veces de la vereda del lado del proveedor. Cuando a nosotros nos llega la orden de pago, y acá nótese la llamada de humor, el proveedor, si fueron en las condiciones, es éxtasis, es decir, bueno, por fin cobré. ¿Está? Uno se alegra un montón cuando ven la leyenda del correo electrónico orden de pago. Y uno dice, sí señor, ahí cobré. Entonces, bueno, esto del chiste de por medio jocoso. Entonces, la orden de pago y el cheque se van
para el proveedor, que va a ser el titular, en definitiva, ¿sí? De esos documentos. Y la documentación, la factura y todo el legajo, va a quedar en archivo transitorio en conjunto con la orden de pago, ¿sí? Hasta que, como ya vimos en documentos comerciales en el primer parcial, el proceso no representado acá, el proveedor nos va a enviar un recibo, ¿sí? El recibo, ¿cómo va a ser? Original. Me van a decir chocolate por la noticia, y sí, es el original, pero vale la pena siempre mencionarlo. Archivo transitorio, acá podría ser una D, el símbolo de demora, hasta que se recopilen todo de esa jornada que se está analizando. Entonces, pago, ¿qué va a hacer? Un proceso va a administrar o a gestionar toda la planilla de pagos de la jornada, del turno, de la hora o de como sea la unidad de medida que tenga la empresa, y va a juntar toda la documentación anterior en un nuevo legajo, o va a incrementar todo el legajo, ¿sí? La cantidad de papeles que va a ir adentro de la carpeta. Con esta planilla de pagos, más la documentación, lo que vamos a mandar es a tesorería, ¿está? Para informar que ya todas las novedades sobre el sistema de pagos. Acá la planilla de pago lo vamos a archivar definitivamente, y la documentación con la planilla de pagos la vamos a esperar. ¿Para qué? ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de cobranzas, habíamos hablado de la planilla general, la planilla, que es la planilla general de ingresos, egresos y movimientos varios? Bueno, en este caso va a ser acá, va a aparecer lo mismo, la misma planilla, ¿sí? Para que veamos que una misma planilla incorpora datos de distintos procedimientos para hacer un proceso y tomar una decisión con la información que saquemos de ahí. ¿Está? Entonces, la documentación, o sea, nosotros vamos a esperar al fin del turno, al fin del día, lo que sea, vamos a hacer la planilla general por duplicado en conjunto con la documentación que va a servir de soporte para toda la información que tengamos acá adentro. ¿Sí? Todo esto lo vamos a mandar a contabilidad. Contaduría lo que va a hacer es un análisis, un control, un proceso contable, obviamente, y va a firmar la planilla general, la va a devolver quien la archiva definitivamente como constancia de que se entregó esa documentación, y la documentación para poder hacer la famosa registración contable. Ahora sí, chicos, se terminó el dibujo, se terminó el cursograma. La idea sea que ustedes puedan, decir sus opiniones, si quieren aportar algo, qué es lo que quieren, qué es lo que ven ustedes como útil, si lo ven necesario, si lo ven, no sé, los escucho a ustedes. Profe, me consulto relacionada con cobranza o con ¿Cómo? proveedores, o sea, le repito la pregunta. ¿Pago se relaciona con cobranza, en principio? Las dos son actividades financieras dentro de la empresa, pero una va a responder a las ventas y la otra va a responder a las compras. El punto donde se encuentran esos procedimientos es en la planilla general. ¿Por qué en la planilla general toma vital importancia en tesorería? Porque va a tener los egresos y va a tener los ingresos de efectivo o dinero o a través de transferencias o cobros de intereses. Para eso va a ir nutriendo el flujo de fondo después. Muy bien, gracias. ¿Está? Claro, la cosa sí, nosotros habíamos visto
ventas a crédito, por ejemplo. Todo lo que vos vendés y tu cliente está ocupando su crédito, después tenés que cobrarle. Entonces, así, ventas está relacionado, que es lo que decía el profesor, ventas está relacionado con cobranza y compras está relacionado con pago. En realidad todo es lo mismo, depende de qué lado del mostrador estás, pero una organización siempre tiene las 4 actividades. Compra y paga, y cuando vende, cobra. Es así. Sí, te escuchamos. No. Sí, cambian los comprobantes y en definitiva vos tenés que tener una planilla interna. Le transfiero la consulta, creo que era Leandro, me parece que había hablado, ¿no? Está. Le transmito la pregunta para los chicos de la 2020. Leandro pregunta si en el caso que sea en vez de un cheque, el pago sea a través de una transferencia. El proceso va a terminar siendo, si no igual, muy similar que si es cheque que si es transferencia, porque en definitiva va a haber un egreso, va a haber una disminución en el efectivo o en los valores que tengas en el banco. ¿Sí? Entonces, por ahí pueden llegar a cambiar los nombres, pero el proceso va a seguir siendo lo mismo. La tesorería va a necesitar un autorizante para poder hacer ese movimiento. Porque vos imaginate que vos sos el gerente general o vos sos el propietario del emprendimiento y de golpe ves en tu home banking, ves debitado un pago a fulano de tal y vos no tenías ni idea de qué se trata. Y a lo mejor era un pago que se debía hacer dentro de 2 o 3 días, vos habías acordado con el proveedor otra cosa y nada, y la transferencia está hecha y no se puede volver para atrás. Salvo que sean las transferencias programadas, pero si es transferencia en el acto, sí o sí tiene que tener un autorizante. O sea, la mecánica no termina de modificarse mucho. Quiero hacer un comentario ahí. Me escuchan en las 2 comisiones, ¿no? Hola, ¿se me escucha? 2020, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se escucha. les recuerdo lo siguiente. Este mismo cursograma, si ustedes lo ven inclusive en la bibliografía, es muchísimo más extenso porque siempre se contempla hasta la última alternativa que se puede dar y todo queda graficado. En una organización eso no puede quedar librado al azar. Nosotros en nuestro cursado, a los efectos de una simplificación y de que sea posible académicamente transmitirle, lo hacemos de manera simplificada. Pero la idea de que ustedes tengan un entrenamiento con cursograma es que sepan cómo se hace la graficación de un proceso y tengan, aunque sea un mínimo entrenamiento, para saber las alternativas que se pueden dar y darles a ustedes el grado de detalle que oportunamente necesiten. Entonces, a cualquiera de ustedes, si yo les digo, bueno, empezaron a trabajar, háganme el cursograma de tal proceso. Lo primero que van a hacer es un diagrama en bloque, pero ya en el diagrama en bloque van a tener todas las áreas que corresponden a ese proceso, o sea, lo tienen que pensar bien desde el principio. Después hacen un esbozo de lo que va a ser el proceso en lo que tienen concebido ustedes. Y cuando vayan interiorizándose, consultando y viendo, investigando en la misma organización, no solamente
la manera en que hacen todas las cosas, sino hasta inclusive los usos y costumbres y, algo muy importante, el control interno que ocupa, cómo lo tienen concebido. Y todo eso lo tienen que volcar al proceso y ahí hacer de manera minuciosa y completa el cursograma. Esa es la idea. Inclusive, no se olviden de poner bien en claro el nombre del proceso que están graficando, la fecha de vigencia, y eso es importante porque inclusive, les digo, todos los procesos van cambiando porque mejoró la tecnología, porque hubieron exigencias de entes gubernamentales que antes no había, porque se abrieron nuevas sucursales, por ejemplo, por lo que sea, pero la manera, así sean detalles o en cosas menores y a veces no tan menores, pero los procesos van cambiando de cómo se conciben, cómo se hacen. Entonces recuerden que esto tiene como concepto básico que ustedes tengan un entrenamiento y puedan saber graficar el día de mañana cuando sean profesionales, poder graficar, poder representar gráficamente un proceso. Esa es la idea de esto, chicos. Entonces, el día de mañana te puede tocar pagar con cheque o con transferencia o por ahí billeteras virtuales o lo que sea, o bancos virtuales, todo eso que va cambiando. Y ustedes lo van a tener que pensar, pero este es el entrenamiento. Hecho mi comentario ya. Bueno, gente, por lo pronto, no sé si alguien quiere hacer otra consulta o comentar una experiencia. Contador Jonathan Bis se encuentra, por las dudas. Lo tenemos a Jonathan entre los valientes. ¿Cómo anda, Jonathan? ¿Todo bien? Quedó pendiente la reunión, después coordinamos para hacer. Paso a comentar el caso de Jonathan y comento, y a lo mejor peco de ventilarlo. Jonathan me hizo un consejo sobre un emprendimiento que él está teniendo en la ciudad de Oberá. Así que bueno, adelante todo el mundo, le agradezco que me haya podido romper esa distancia entre alumno y profesor, y me pone contento que me haya escrito. Y bueno, y los invito a los otros compañeros, compañeras, que si quieren hablar de emprendimientos o tienen alguna duda de lo particular personal, así como hizo Jonathan, bienvenida sea la manera que uno pueda darles una mano. Así que queda pendiente para esta semana, Jonathan, la reunión. No me olvidé, pero la semana pasada se me complicó un poco el tema de tiempos. ¿Cómo es la idea con el contador Brice, profesor? No, habíamos quedado para hacer un encuentro virtual para charlar sobre el emprendimiento. Muy bien. Así que le agradezco que se haya animado, porque eso está bueno y es por lo que uno trata de hablar siempre así en la clase. Claro, sobre todo, chicos, todo lo que tiene que ver con la realidad, esa vinculación entre lo que vemos en la materia, sobre todo en el práctico, y bueno, lo de la teoría también es el sustento conceptual, por supuesto, pero que se relacione con la realidad, bienvenido, y es lo que a nosotros nos llega más de cerca, porque la idea es esa, que cuando salgan a la vida profesional tengan una base como para desenvolverse en todos los aspectos, ¿no? Profe, en la 2020 teníamos una consulta de Victoria. ¿Qué dice Victoria? Una consulta sobre Simplex. Buenas tardes, profe. Yo soy Victoria. Hola, Victoria. Escucho tu inquietud. Quería hacerle una pregunta que seguramente ya lo dijo, pero quiero estar segura.
Sí. Cuando en un ejercicio hay que hacer 3 tablas, en la segunda tabla tenemos que es necesario sacar el valor auxiliar de la fila C menos CJ. El tema es así, Victoria. Pueden ser, la cantidad de tablas uno no sabe. Siempre tenés un punto de partida que lo tenés conformado de la manera que habíamos visto, o sea, con la función objetivo tiene las variables fundamentales y luego las variables de holgura que nacen en las desigualdades que después se transforman para hacer un sistema de ecuaciones. Entonces ahí armás la tabla 1. Cuando vos vas a ir arrimándote al óptimo, lo que estás haciendo es transformando eso a que llamamos tabla 1 a una tabla 2 y después a una tabla 3. Cada una de las tablas lo que hace es ir acercándote al óptimo. Cuando vos en la última fila que le llamamos S menos C sub J, Z menos C sub J, cuando en esa fila no tenés más ningún coeficiente negativo, quiere decir que llegaste al óptimo. Pero no sabés si van a ser 2, 3 o 7 o 9 tablas las que te van a ir aproximando al óptimo. Entonces, yo quiero entender bien tu pregunta, ¿cuál es? Porque vos tenés dos tipos de transformaciones. Primero tenés que ubicar la columna pivot, que es encontrando el mayor de los coeficientes negativos en la última fila, que es la Z menos C sub J. Ahí te fijas arriba y la variable fundamental es la que va a entrar a la base en la próxima tabla. Bueno, después tenés que hallar los coeficientes auxiliares y el menor coeficiente auxiliar te define cuál es la fila pivot. Entonces, en la intersección de la columna pivot con la fila pivot, vos tenés el elemento pivot que es el que hace de divisor de todos los coeficientes de esa fila y es el que te permite hacer el primer tipo de transformación. Sí. El segundo tipo de transformación es ocupando ya esa primera transformación, por eso obligadamente la de la fila pivot es la primera transformación. Entonces, en la segunda transformación, que son las otras filas, ya sean 3 o 4, o en el ejemplo que teníamos eran 2, vos tenés que poner la fila a transformar restado por el coeficiente que le corresponde a esa fila en la columna pivot y va a ser todo en vertical, así como lo vimos en el ejemplo. Cuando vos hiciste la primera transformación, que es la de la fila pivot, y transformaste todas las otras, ya llegaste a la segunda tabla. La segunda tabla, para pasar a la tercera, vos aplicás el mismo esquema de transformación, como si estás hablando de la primera nuevamente. Y ahí, por ejemplo, en la segunda, me da un valor negativo, entonces yo tengo que volver a hacer el procedimiento para pasar a la tercera tabla. Exactamente. Cuando vuelvo a hacer todo ese procedimiento, cuando calculamos el coeficiente auxiliar, ¿calculamos también para la fila esa Z menos C sub J o para esa no? Sí, porque esa es una fila como cualquier otra que hay que transformar. Ah, perfecto, esa era mi duda. ¿Listo? Buenísimo, gracias, profe. A tu disposición, nena. Siguiente. Profe, acá tengo una consulta. Buen día, profesor. Estoy leyendo el correo. En el método Simplex, en el ejercicio de ejemplo que está en el aula virtual que nos mostró en clase, ¿por qué en la tabla 2 la fila X3 pasa a llamarse XB? Me imagino que debe ser en la base. No sé si Belén, que me escribió, está presente. Hola, Belén. A ver un poquito, porque me había hecho... Qué raro, porque... A ver un poquito, creo que con Belén tuve una conversación aclaratoria sobre eso.
Como, hola, ¿está ahí la dueña de la inquietud? Ah, no, esta chica que me consultó era Mariel, no, Mariel Vega. No. Concretamente, ¿qué pregunta? ¿Por qué entra a la base? Bueno, esa, ¿me está escuchando la dueña de la inquietud? No, Hola, creo profe. que no la tenemos. Ahí Sí, soy alguien yo. Me habló. pareció. ¿Cómo te llamas? Belén, Belén, ¿cuánto? Kowalsu. Kowalczuk. Mirá, Belén, justamente esa es la manera en que va apareciendo la variable fundamental en las filas que tienen el nombre inicialmente de las variables de holgura, hasta que se va transformando en una tabla y otra van apareciendo, a veces XA, a veces XB, cualquiera va cambiando. Siempre vos tenés que guiarte por la columna pivot que vos definiste primero, antes que nada. Entonces, el nombre de la columna pivot, que está dado por la variable fundamental, es la que va en la próxima tabla incorporarse a lo que apareció como fila pivot. Ese es el cambio que va haciendo que aparezcan las variables fundamentales. En este ejemplo sencillo que vimos era apareciendo XB, XA no apareció y se terminó, entonces XA es igual a 0. Chicos, ¿alguien tiene una interferencia ahí que no nos deja avanzar tranquilos con la clase? Hola. ¿Entendiste, Belén, cómo Sí, es? sí, profe, se entendió. Muchas gracias. Bueno, para que vos termines de ubicarte más todavía, Belén, fíjate en las hojas esas que le pasamos donde está el ejemplo inicial. En la segunda parte del ejercicio, que hay 3 tablas en la iteración, ahí se nota cómo se va incorporando la variable fundamental a la base. Siempre fijándote el valor que tiene la columna pivot, es la que define cuál es la variable fundamental que ingresa a la base. Entonces, primero ingresa XA, después en la segunda por ahí cambia XA y por ahí aparece XB y así hasta que aparecen las 2 variables y tenés los valores. Cualquier duda, volvé a consultarnos. Estamos para eso, Belén. Bueno, muchas gracias. No es nada. Siguiente. ¿Alguna otra consulta, chicos? O de cursograma o de lo que sea, ¿no? Profe, Sí. le habla Veloso. ¿Cuándo vamos a poder hacer uno de 3 tablas que me dijo? Voy a hacer uno. Igual, vos, eso que me mandaste por WhatsApp, creo que está bastante claro. De todos modos, si necesitas, antes del martes, volvé a escribirme y yo me fijo lo que hiciste y hacemos como te saqué, como allané la duda que vos tenías, que lo vimos por teléfono. No hay problema. Pero sí lo vamos a hacer el martes, voy a hacer uno con 3 entonces. Y les voy a dejar algunos ejercicios un poco nuevos porque eso de la guía por ahí, el 1 y el 2 se puede hacer, los otros son muy complicados, así que vamos a rescatar algunos ejercicios que teníamos de exámenes anteriores o algo así, vamos a ver los casos que se pueden presentar. Bueno, profe, gracias. Listo, a tu disposición. Siguiente.
Chicos, estamos a la espera de las inquietudes que resultan de su profundo estudio de la materia, que le genera obviamente algunas consultas. Profesor Moriana, Profe, ¿lo escucho? qué bien que explicamos, no hay ninguna duda, los chicos no tienen duda. Yo no sé si explicamos bien para que entiendan o para dormirlos. Explicamos bien, pero no sé el efecto secundario. El arrorrón. Exacto. Chicos, la idea de estar acá a disposición de ustedes es que no les queden dudas y si, bueno, en la práctica les surgió algo o si necesitan ampliar la explicación, que les ampliemos las explicaciones, estamos exactamente para eso, ¿eh? Sí. No, ella lo que pidió es que veamos un ejemplo de simplex donde tienen 3 restricciones o 3 inecuaciones. En el caso del ejemplo que nosotros le dimos cuando empezamos con este tema, es un ejemplo que tiene una función objetivo con dos propuestas económicas para vender, que son las que hay que optimizar y generan la función objetivo, y con 2 restricciones. Ella lo que pidió es algún caso que tenga 3 restricciones, con lo cual van a tener 3 inecuaciones que después pasan a ser ecuaciones cuando incorporan 3 variables de holgura, una para cada una de esas inecuaciones. Ese es el caso que veríamos en todo caso el martes que viene. Listo. Igual cualquier duda o práctica, fíjate de ejercicios anteriores o lo que sea, y quedamos a tu disposición. ¿Cómo es tu nombre? Antonella. Antonella Polizuk. Ah, bueno, después conversamos un poquito el tema de tu parcial, ¿eh? Listo. Chicos, las dudas, ¿cómo estamos con eso? Bueno, de cursograma, de algún cursograma anterior, ¿no tienen alguna duda? ¿Cómo estamos con...? Indicadores y presupuesto, creo que es el tema. Se estudia de las 8 imágenes que están en el aula, únicamente. Sí. Sí, Igual te hago... Perdón, profe, lo interrumpí. No. Mejor coméntele usted, profesor. No, que se estudia indicador y presupuesto solamente de ese puntecito bien cortito. Buenísimo, gracias. La idea, por ahí uno se pone medio denso con la cuestión, o medio idealista, pero traten de estudiarlo para aprender, gente. No, o sea que aprobar sea una consecuencia nada más. No aprendan solamente a estudiar para zafar. O sea, traten de incorporarlo porque después se nota en la cancha quién está preparado y quién no. O sea, un parcial lo pueden engañar, una materia la pueden engañar, un montón de materias la pueden engañar, pero después de qué están hechos, nadie le va a venir a preguntar, che, ¿vos probaste con 6 o con 10? Nadie te va a hacer esa pregunta, ¿cuál es tu promedio? Lo que te van a medir es tu capacidad para responder cuando las cosas están feas en serio. Entonces traten de estudiar incorporando los conocimientos. Uno se pone medio denso cuando uno es estudiante y escucha a un docente decir esto o dice, pero qué pesado otra vez hablando. De lo mismo, pero se nota. Se nota cuando estudiaron y un profesional, se nota cuando
cuando uno no tiene la base bien fundamentada. Bueno, vamos a esperar unos 10 minutos más y después vamos dejándole paso a los profesores de teoría. El planteo para la semana que viene es ver un simple como pidieron con un caso de 3 restricciones. Y vamos a ver un par de cursogramas más. Queremos que estén bien entrenados con eso. Es probable que veamos liquidación de sueldos y jornales y reposición de caja chica o fondo fijo. Y ya estamos como para ir repasando. Les reitero que cursograma es la representación de los procesos y algo muy importante. Para eso hicimos toda una base en la primera parte del cursado, que es diagrama en bloque y documentos comerciales, que los documentos son los que dejan constancia de cómo se realizó el proceso. Supongo que van a ir apareciendo más consultas, más dudas. Es como que para 90 chicos que están en el cursado ahora presente, por lo menos al principio eran como 400, son pocas dudas que aparecen. Pero bueno, estamos a disposición, chicos, insistimos mucho en eso. Bueno. Profesor Moriena, ¿usted puede facilitarle eso a la chica? Pues está en el aula virtual. Me parecía, por eso. Ah, el de contado. ¿Es el que usted dio, profe? Ah, bueno, vamos a ver. Después me comunico con vos, no digo hoy porque cuando termina la clase tengo una responsabilidad que cumplir, pero lo vemos después y vamos a subir entonces venta al contado con distribución. Eso es lo que... Listo. Profe, en el aula, en el 2020 había ahí preguntas si podemos dejar más ejercicios de simplex en el aula virtual. Sí, hoy no puedo, pero mañana yo puedo hacer un rejuntado de varios que tenemos de exámenes anteriores y todo eso. Y en todo caso, yo hago esa parte, te envío, así te queda a vos también y vos lo publicás, por favor, Juan, puede ser de esa manera. Yo me Perfecto, encargo profe. yo me encargo de los ejercicios y te envío. Gracias. No hay problema. Sí, lo vamos a hacer.
Bueno, profesor, creo que ya estamos pensando más en la próxima clase que otra cosa. No sé, podríamos Sí, ver profe. en todo caso para el jueves cómo habíamos quedado. Bueno, vamos a ver si vamos completando esto en todo caso. ¿Sí? Bueno.